que es el papel de la empresa. De nuevo, ya lo dijo el doctor Restrepo, el propósito es una posición relativamente, digamos, radical, es la del Milton Friedman, ampliamente conocido en términos económicos como la Escuela de Chicago, que dice que el propósito de la empresa es ganar dinero, punto. Eso es todo lo que hay que hacer. Y a eso se contrapone la encíclica Centésimos Annus. Recordarán que el doctor Restrepo les habló de la Rerum Novarum de León XIII. La Centésimos Annus fue una encíclica celebrando el centenario de la Rerum Novarum y actualizándola a la realidad del siglo XXI por el Papa Juan Pablo II. Y ahí hay una cita que a mí me parece muy descriptiva y quiero traerla a colación, que dice, sí, es cierto, el beneficio es un regulador de la vida del negocio, pero no el único. También deben considerarse factores humanos y morales que en el largo plazo son igualmente importantes para la vida de la empresa. Vale decirles obviamente que esta es una posición de una institución que tiene la dignidad humana como primer objetivo de su razón de ser. Si ustedes piensan, y algunos no pueden estar de acuerdo con la posición de esta institución en particular, sustituyan la palabra factores humanos y morales por los factores que ustedes consideren de responsabilidad social y empresarial, y le diría algo así como: el beneficio es el regulador de la vida del negocio, pero no es el único. También deben considerarse factores de equidad social, factores de responsabilidad ambiental, factores de responsabilidad ante los accionistas. También deben considerarse factores y tendrán su propia definición de responsabilidad social corporativa. Pero creo que la primera parte es sumamente decidora. El beneficio es un regulador de la vida del negocio, pero no el único. Hay, obviamente, posiciones extremas en estos temas de la responsabilidad social corporativa. De acuerdo a los conservadores, hay que tener una responsabilidad ante la sociedad en la medida que aumentan los beneficios. Y llegan a decir que obedecer las leyes sí, pero ir más allá de las leyes es irresponsable. Si fuera responsabilidad mía, que pongan las leyes. Yo solamente tengo como obligación el cumplir con las leyes. Es una posición obviamente relativamente extrema. Hace unos meses, la conocida revista The Economist, en realidad no hace unos meses, esta cita es la del año 2005, dice que el negocio de los negocios es hacer negocios, y no tengo vergüenza en decirlo. Esa posición, por cierto, ha sido corregida recientemente en un número especial de febrero de este año, en lo cual tomaron una posición bastante más moderada. Después hay una posición del otro extremo, de acuerdo a los progresistas, por llamarlo de alguna manera, que dice que la empresa tiene una responsabilidad ante la sociedad, el planeta y todas las partes interesadas, aun cuando ello conlleve a una reducción de las ganancias. La empresa debe pagar un impuesto por la licencia para operar. Vale decir, la empresa consume recursos que son colectivos, consume aire, consume agua, usa mi talento, que son recursos colectivos del bien común. Ergo, tiene que pagar por el consumo de esos recursos. Lamentablemente, como ustedes muy bien saben, solamente la empresa paga por el costo de algunos de los insumos. La empresa hoy en día puede contaminar, puede producir gases de efecto invernadero gratis. Nadie le cobra por el daño que causa en el medio ambiente la emisión de gases de efecto invernadero, hasta tanto llegue el día en el cual podamos tener ya sea un impuesto sobre emisiones de carbono, ya sea un precio por las emisiones de carbono. Pero un poco la posición de este grupo es decir que la responsabilidad de la empresa incluye hacer cosas que van más allá de lo que hasta ahora hemos podido percibir como reales, por cuanto están utilizando recursos de un bien común. Entonces, como todo el mundo hace su definición de responsabilidad, pues yo no soy menos, también tengo la mía. La definición de responsabilidad, y obviamente cada uno le pone énfasis a unas diferentes palabras, son las prácticas de la empresa como parte de la estrategia corporativa. Léanlo con cuidado. Las prácticas de la empresa como parte de la responsabilidad corporativa, o sea que tiene que ser de la estrategia corporativa, tiene que ser parte de la estrategia, porque si no son parte de la estrategia, son efímeras. Complementarias al negocio, tienen que ser asociadas o relacionadas con el negocio, de lo contrario también son efímeras, que evitan daños y o redundan en beneficios para las partes interesadas en cumplimiento de la ley y que de forma voluntaria excedan la ley. Todo el mundo dice que excedan la ley, pero nadie dice por qué deben exceder la ley. Les voy a contar por qué deben exceder la ley. Las leyes nuestras en países en vía de desarrollo son totalmente imperfectas.
Nos falta muchísima destreza en establecer la legislación. Y si las leyes fueran perfectas, si lo regularan todo, la empresa no podría hacer nada, tendría una camisa de fuerza. Entonces hay un balance muy cauteloso entre legislar y regular y dejar algo a la iniciativa de la empresa. Si nosotros pretendiéramos regular la totalidad de las actividades de la empresa, probablemente mataríamos la innovación, probablemente mataríamos la creatividad, porque pasaríamos a ser autómatas. Hay que cumplir la ley. Eso sería interesante desde el punto de vista de asegurar una responsabilidad, pero muy poco desde el punto de vista del progreso económico y social. Porque les quiero recordar cuál es la primera responsabilidad social de la empresa. Ser rentable. Si la empresa deja de existir, deja de ser empresa y no tiene ningún sentido que hablemos del resto de la responsabilidad. La primera responsabilidad de la empresa es continuar existiendo. Para ello debe cuidar los recursos económicos con cautela. Es cierto que hay más responsabilidades que van mucho más allá, pero si no hay empresas no tenemos por qué hablar de responsabilidad empresarial. Necesitamos que la empresa continúe existiendo. Entonces, ¿por qué hay que ir más allá de la ley? Insisto, porque en países en vía de desarrollo, esto me recuerda a veces cuando decimos que a mí me gustaría ir al infierno de un país latinoamericano, porque casi que seguro que cuando haya gas para encender el fuego, no hay fósforo para encenderlo. Y cuando hay gas y hay fósforo, el tipo que enciende no vino a trabajar. Vale decir, muchas veces tenemos las leyes adecuadas, pero no tenemos las instituciones para implementar esas leyes. O, puesto de otra forma, el mercado se las arregla para pervertirlo de las leyes. Siempre me voy a acordar cuando era niño que trabajaba en la fábrica de zapatos de mi papá, mi mamá y yo, y siempre venía aquel, no siempre, pero venía de vez en cuando aquel inspector laboral. Entonces le decía a mi papá, que no sabía ni leer ni escribir, le decía, por cierto, usted está violando el artículo 23, inciso 2 del Código Laboral. Y mi papá le decía, ¿ah? ¿Y qué es ese código? Bueno, tú no te preocupes, tú estás violando el Código Laboral, no te preocupes. Y tú tienes que pagar una multa. ¿Y dónde tengo que ir a pagar la multa? Bueno, no hace falta que vayas al ministerio, me la puedes pagar a mí. Y mi papá le dice, pero es que yo no tengo efectivo. Y le dice, pero no tendrás un zapato tamaño 43 para pagar la multa. Puesto de otra forma, si no tenemos las instituciones adecuadas, lo que podemos hacer al establecer una serie de leyes es, lamentablemente, contribuir a una irresponsabilidad social a través de cosas como, no sé si se dieron cuenta, que estaba hablando de corrupción.